Gloria a Dios, hermanos. Creo que todos hemos estado disfrutando de un tiempo precioso. Las ministraciones que hemos estado recibiendo acerca de la voluntad de Dios han impactado diferentes áreas de mi vida. En especial una ministración que dio nuestro hermano Moisés, nuestro amado pastor, no este domingo, sino el anterior, hace 15 días. Y desde el principio el movimiento que la palabra, que el Espíritu hizo cuando nuestro hermano Gabriel subió a este púlpito y nos leyó un pasaje de Jeremías, el Señor ponía algo en mi corazón acerca de estos temas que hemos estado viendo, y quisiera desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo algo que de alguna manera también puede traernos una comprensión de cómo es el caminar como cristianos. El título que le puse a esta administración es ¿Estamos locos los cristianos? Bueno, algunos se sonrieron, quizás otros se enojaron. Cuando nuestro hermano Gabriel pasó aquí y leyó Jeremías 31, en uno de los versículos dice: entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Creo que para una persona, entre comillas, racional, suena ilógico que una persona se pueda alegrar de su dolor. Eso es antinatural. Y estuvimos escuchando acerca de diferentes situaciones y contrastes que existen entre la vida del cristiano y el común denominador de lo que el mundo tiene. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Alguna vez te han llamado loco? Dicen amén. ¿Y cómo has reaccionado? Les voy a contar un chiste. Estaba una mujer llorando, pero inconsolablemente, y viene otra persona y le dice: hermana, ¿por qué estás llorando? Bueno, ¿por qué está usted llorando? Dice: es que mi marido me dijo loco. Y esta persona que estaba tratando de consolar le dice: ay, ¿de qué te preocupas? Casi todos los maridos nos llaman locas a las mujeres. Y le dice: no, lo que pasa es que mi marido es psiquiatra. Bueno, estoy aprovechando de contar este chiste porque no está mi esposa. Pero sí te quiero decir, bueno, a propósito quiero decirles, no, quizás algunos de ustedes me han preguntado dónde está ella. Ella tuvo que hacer un viaje a Bolivia porque su mamá se puso un poco delicada. Ella ya está grande, tiene 85 años, pero está bien, Dios está haciendo la obra, Dios está levantando a mi suegra, y yo creo que va a haber testimonios y bendiciones cuando ella regrese. Pero aquí entre nosotros, mi esposa sí está loca, pero por Cristo. Un día, al apóstol Pablo lo llamaron loco. Hechos 26, por favor. Dice el versículo 24 y 25. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Para entender un poco el calificativo diagnóstico de Festo sobre Pablo, tendríamos que ver a consecuencia de qué Festo pudo calificar a Pablo de loco. En el capítulo 25 de Hechos, no tenemos tiempo de leer todos los pasajes, pero cuando Pablo estaba preso, él tuvo que comparecer delante de diferentes jueces, y compareció delante de Félix. Y Félix, aunque realmente no encontró un motivo fundamental o sustancial para condenarlo, dice la Escritura que lo retuvo un tiempo con el objeto de recibir un cohecho, un soborno para poder dejarlo en libertad.
Pero cuando Félix tuvo que dejar la gobernatura, sucedió en este puesto Festo, y cuando Festo recibe el paquete de Pablo que estaba prisionero, él también hace sus propias elucubraciones en cuanto a la situación de juicio, pero en un momento dado, estando presente en esa ocasión el rey Agripa, él decide referir el caso a Agripa. Y ustedes saben que cuando Pablo hace su defensa, con el llamado de Agripa de decir que podía decir cuál era la situación que estaba pasando, en un momento dado, cuando se estaba dando este desarrollo con el rey Agripa, Festo interrumpe y dice: cállate, Pablo, estás loco. Pero en el capítulo 25 nosotros podemos ver un poquito acerca de cuáles fueron las circunstancias que obligaron a Festo para calificar de loco a Pablo. En el versículo 19, bueno, vamos a leer desde el 18, dice: y estando presentes los acusadores, ningún cargo produjeron de los que yo sospechaba. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su superstición y de un cierto Jesús difunto, el cual Pablo afirmaba que estaba vivo. Si lo vemos desde esa perspectiva, lo que Festo no podía tragarse es que alguien hablara de que Cristo, un tal Cristo que estaba difunto, ahora estaba vivo. Evidentemente esto está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que a los ojos de la lógica y del pensamiento racional humano es prácticamente imposible. Pero cuando Pablo está haciendo su defensa, Festo interviene y le dice: Pablo, estás loco. La palabra que menciona la Escritura para esta manifestación o esta expresión de Festo, en el griego significa maniático. Ustedes saben que de alguna manera uno de los términos para llamar a la locura es maniático o maníaco, y lo que Pablo va a responder, él le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo. Y aquí Pablo utiliza una palabra diferente, no es la misma palabra que utilizó Festo, sino que él usa la palabra mainomai, que significa anhelar, como maniático, a rabiar. Lo que Pablo le estaba diciendo: mira, Festo, no interpretes mi fervor, mi vehemencia, mi anhelo de transmitir esta verdad como locura. Sin embargo, bueno, de alguna manera nosotros podemos pensar que todos los que hemos conocido a Cristo, de una o de otra manera, somos vistos como locos, entre comillas, a la visión general de los demás. Cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en el hospital militar, un día llegó a la consulta un sargento y me dice: mire, doctor, dice, me he enterado que usted es cristiano y quiero que me ayude. Y le digo: bueno, ¿en qué le puedo servir, hermano? Dígame usted. Dice: es que yo quiero salirme del ejército. Dios me está utilizando y estoy levantando una obra que está creciendo, y prácticamente en el ejército yo no es compatible con la carrera a la que Dios me ha llamado. Y yo sé que puedo salir del ejército con una incapacidad médica, un diagnóstico médico que diga que yo no soy apto para seguir en las Fuerzas Armadas. Le digo: bueno, mire, hermano, le digo, pero su expediente dice que usted está total y completamente sano. Dice: por eso es que vengo con usted, para que me califique de loco. Y es cierto, no sé cuántos de ustedes conozcan el sistema del ejército. Cuando alguien está enrolado en el ejército, no puede retirarse porque sí. Ahí no se puede renunciar, porque lo toman a uno como desertor y la consecuencia es cárcel. Pero ellos sabían que había un camino. Si algún diagnóstico médico lo declaraba incapacitado, esa persona tenía la libertad de poder salir, aún con el pago de un sueldo por la inhabilidad física o mental que tenga la persona. Entonces yo me puse a pensar y dije: bueno, ¿cómo puedo ayudar a este hermano? Le digo: ya sé,
mira, le digo, no depende de mí. El requisito dice que tienen que certificar 2 psiquiatras. Yo soy civil y el psiquiatra que va a tener que corroborar lo que yo escriba tiene que ser un psiquiatra militar. Le digo, pero vamos a hacer tu historia clínica, no te preocupes. Y le digo, oiga, ¿usted ve visiones? Y me dice, sí. Dice, en una ocasión creo haber visto 2 ángeles y en otra haber visto al mismo Señor Jesucristo. Dice, no se preocupe, alucinaciones visuales. Oiga, ¿usted escucha voces? Claro, Dios me habla. Alucinaciones auditivas. Le digo, mire, ya encontré el camino. Usted diga toda la verdad y estoy seguro que ese camino de la verdad le va a dar la libertad para salir del ejército. Le digo, mire hermano, cuando le pregunten en sus datos generales cuál es la fecha de su nacimiento, usted le va a decir al doctor, ¿cuál de ellas? Porque yo nací 2 veces. Y fuimos de alguna manera eslabonando el relato que él tenía que hacer. Yo iba escribiendo y en algunos momentos, evidentemente, él empezó a hablar de las cosas. Él tenía bautismo de Espíritu Santo y le digo, bueno, es lo que tienes que relatar, que además del español, hablas lenguas angelicales. Y le digo, le vas a decir al doctor que te entreviste que además cuando tú naciste por segunda vez, porque él me platicó que le salieron varios demonios de dentro, y le vas a decir que estabas poseído. Pero una vez que fuiste libre y que tuviste el poder del Espíritu Santo, tú puedes orar y sanar, las personas sanan. Y evidentemente yo iba anotando pensamiento mágico. El asunto es que este varón efectivamente salió con una incapacidad médica por enfermo mental. No sé qué sea de él, si Dios lo estaba levantando como para ser un pastor, y no sé qué sea de él, pero de alguna manera a lo que yo quiero ir es a, ¿realmente estamos locos los cristianos? Pablo. Ahí en 2 de Corintios 5, en el versículo 13, dice, porque si lo que amos es para Dios, y si estamos en seso, es para vosotros. La revisión 60 dice de esta manera, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea que aquí Pablo está utilizando también el término de locura para describir la vida de él y de los cristianos. Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, nosotros también leemos otra expresión del apóstol que dice de esta manera, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. La revisión 60 dice, sois ministros de Cristo, como si estuviese loco hablo. La palabra que está utilizando el mismo apóstol Pablo para describirse como loco es la palabra parafreneo. De alguna manera, pues los que conocen algunos términos de medicina, de ahí viene la palabra esquizofrenia, que significa mente dividida. Para, el prefijo para en el griego es un prefijo interesante porque de alguna manera apunta a algo que está más allá o fuera de. Tenemos varios ejemplos nosotros en cuanto a esto, en otro tipo de palabras, por ejemplo, paranoia, parafrenia, parapsicología. Y si nosotros vemos el prefijo para, quiere decir contrario a, o al lado de, o del otro lado. Nuestro Señor Jesucristo, para enseñar
utilizó de un método de instrucción que le llamó parábolas. Precisamente ahí nosotros vemos el prefijo para, y es un prefijo para, y bolé es el término de parábola. En el griego significa al lado de una situación ficticia. La parábola es un relato ficticio, pero que tiene una tremenda verdad. Hay otros términos que nos pueden también describir, y lo que Pablo está diciendo es, bueno, yo estoy parafrénico. Y si lo vemos desde esa perspectiva, frenia significa pensamiento o razonamiento. Y lo que nosotros podemos describir de esto es que Pablo está diciendo, yo estoy más allá de lo razonable. Y es natural, porque si nosotros leemos lo que sigue en el contexto del relato de Pablo, pues vamos a sentir y decir, bueno, él está más allá de lo normal. Porque dice, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y muchas vigilias, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío, en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién se escandaliza? Y yo no me quemo. Y si nosotros vemos toda esta descripción de la vida de Pablo, podemos nosotros pensar lo siguiente. ¿Cómo sería la vida de Saulo antes de ser Pablo? Era un hombre que tenía una posición económica excelente, tenía poder político, tenía poder religioso, tenía autoridad, y es prácticamente seguro que su vida era llena de comodidades. Pero ahora él está haciendo una descripción de todo lo que tuvo que soportar, y dice, esto es parte, porque hay otras muchas cosas que yo no las estoy diciendo. Y de esa manera nosotros podemos entender cómo es que el apóstol puede hacer un contraste entre todas esas calamidades, entre comillas, que le están aconteciendo, y en vez de quejarse, él puede decir, si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. Tenía un currículum tremendo, pero él está diciendo, ahora yo me glorío en las tribulaciones, ahora me glorío en los trabajos, en las pruebas que estoy pasando. Cualquier persona, entre comillas, normal, si escucha a un cristiano decir, me robaron, pero yo alabo al Señor y estoy gozoso, ¿qué va a decir? Estás loco. Y aquí Pablo lo que está mostrando es evidentemente todo un contexto de relatos que hacen que cualquiera diría, pues estaría eternamente quejando y llorando mis tristezas y mis amarguras. Pero él dice, debemos gloriarnos en nuestras tribulaciones. Era un parafrénico. Si nosotros seguimos con ese contexto, también ustedes han oído el término paranormal. El término paranormal es aquel que está fuera de lo normal. Y hay otra palabra que también nos habla acerca de estos términos, que es la palabra paradoja. Paradoja es la conjunción de 2 vocablos griegos, para, que ya lo describimos, y doxa, que de alguna manera también tiene un simbolismo muy importante. Entonces, vamos a tratar de definir lo que es una paradoja. Entonces dijimos, para, contrario, o al otro lado, o más allá de. Doxa significa mente, entendimiento. Algunos han definido la palabra paradoja como algo que va más allá de lo creíble.
Otros dicen que es una idea opuesta a la que se considera verdadera de acuerdo a la opinión general. Si a ti te duele, ¿cuál es lo lógico, lo normal, lo racional? Es que te quejes. Pero la paradoja es evidentemente todo lo contrario. En vez de quejarte, empiezas a dar gracias y a alabar al Señor. Es también una expresión lógica en la que hay incompatibilidad aparente. Otros dicen que es una coexistencia ilógica de las cosas. Darle nombre a una situación que resulta contradictoria. Lo opuesto a lo que uno considera cierto. Es un contrasentido con sentido. Ponerles varios ejemplos. Si uno va a la farmacia y compra un medicamento para dormir, y ese medicamento, en vez de dormirlo, lo despierta, en medicina le llamamos, es un efecto paradójico. Está haciendo lo contrario a lo que se esperaba. Y de alguna manera, pues lo que quiero en esta tarde es decirles, la vida del cristiano es una paradoja, es paranormal. Ahora, si ustedes quieren aceptarme el término, a los ojos del mundo estamos locos de remate. Yo no sé qué pueden decir algunas personas si escucharan el diálogo entre dos cristianos. En diferentes áreas, evidentemente nosotros siempre vamos a movernos en forma paranormal. Pero si lo vemos de esta manera, lo paranormal es la única forma que nos mete en lo sobrenatural, porque lo sobrenatural pues no es normal, porque está por encima de lo que es cierto en el sentido de la lógica y del pensamiento humano. Si nosotros no tenemos la capacidad de entender eso, de alguna manera no vamos a poder comprender las grandes verdades que existen para que nosotros podamos recibir la capacidad de funcionar en una forma paranormal. Hay un corito que dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga el fuerte, el triste, gozoso estoy. ¿Esos no son paradojas? La vida del cristiano es una paradoja. Hay un autor, también lo hemos mencionado a veces, Eric Sauer. Él tiene 7 paradojas, no es el tema de esta mañana, no se preocupe. Él hace un contraste entre lo presente y el futuro, entre la posición y la condición, entre el tiempo y la eternidad. Gloria a Dios, hemos estado viendo algunos conceptos de tiempo. Él hace un contraste entre el cuerpo y el espíritu. Él hace un contraste entre el cielo y la tierra, entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hay tremendas contrariedades, son polos totalmente opuestos. Pero en cada momento que nosotros podemos caminar con las verdades divinas, pues vamos a encontrar que la Biblia está llena de paradojas. Dice que Él es el que saca agua del desierto, del secadal. Si tú le pides a un ingeniero hidráulico o de esos que vaya a sacar agua al desierto, va a decir, no, pues eso es ilógico, ahí no hay agua. Pero tenemos un Dios que saca aguas y hace manantiales en el desierto. Hay paradojas tales como, por ejemplo, que la palabra dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Pues eso suena total y completamente irracional. La palabra dice, sufrid con gozo el robo de vuestros bienes. En cierta ocasión, un hermano tuvo que pasar el fallecimiento de su esposa. Las condiciones en las cuales falleció no eran naturales. Como murió en su casa, el Ministerio Público tuvo que intervenir y empezaron a acusarlo de que él había asesinado a su mujer. Y él decía,
es que, pues, ¿cómo creen? Yo voy a matar a mi mujer. No, de ninguna manera. Dice, pero ¿por qué lo acusan de eso? ¿Qué pruebas tienen? Dice, es que me ven tranquilo y ven que no he llorado. Esas son cosas evidentemente paranormales. La blanda respuesta aplaca la ira. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Podríamos seguir con muchas cosas más, pero el hecho de que nosotros hayamos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo es una paradoja, desde el sentido de que el que es justo vino a esta tierra y se hizo injusto para que nosotros los injustos seamos declarados justos. Esa es una paradoja. Eric Sauer tiene en este libro donde habla de estas paradojas, el título de ese libro es El triunfo del crucificado. Y esa es otra paradoja. Cuando los religiosos y los romanos vieron el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ellos en ninguna manera pudieron haber contemplado algún tipo de victoria. Y ellos se alzaron en gran fiesta y dijeron, hemos acabado con este hombre. Pero sabes, la paradoja es que ese hombre se levantó de la muerte y vino a traer la más grande de las victorias, la redención del ser humano. Si nosotros no tenemos la capacidad de funcionar en ese sentido en forma paranormal, nos vamos a perder de muchas bendiciones. Yo trabajo, entre comillas, para devolver la razón a las gentes, pero es una tarea totalmente opuesta, porque realmente lo que nosotros vemos como hijos de Dios y como cristianos es que nosotros estamos por encima de la razón. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y todos los religiosos judíos de su tiempo que conocían las Escrituras y conocían al derecho y al revés todas las promesas de la venida del Mesías, ellos por funcionar en su razonamiento no pudieron entender el tiempo de su visitación. ¿Por qué razón? Los judíos esperaban un rey Mesías, pero no fue así. Primero vino como Mesías y después vendrá como rey. A ellos no les pudo caber en su mente y en su raciocinio la venida del Mesías no como Dios, sino como hombre. No podían realmente aceptar racionalmente. Esperaban que viniera lleno de poder y de gloria, y él vino humillado y como siervo de todos. Los reyes generalmente vienen con mucha pompa y mucha demostración de su poder, en un caballo blanco, con una corte por detrás, pero nuestro Señor Jesucristo vino humilde y entró a Jerusalén montado en una pollina de asno. Lo querían que viniera rico y él vino pobre. Querían que viniera como príncipe y él vino como súbdito. Querían que viniera como alabado, pero él vino humillado. Querían que viniera como sacerdote, pero vino como víctima. Es otra paradoja. Querían que el que viniera los liberara del poder de los romanos. Esperaban un libertador que les trajera una libertad relativa, física, pero ese libertador vino a traer libertad a nuestras almas y a nuestros espíritus. Por eso es que los judíos no lo pudieron reconocer cuando él vino. Y si tú y yo no funcionamos de alguna manera con esa percepción de lo sobrenatural, nos vamos a perder de muchas bendiciones. Hay diferentes paradojas en muchas áreas de la vida. Podemos hablar de las paradojas matemáticas, de las paradojas de las leyes físicas, etcétera, etcétera. Pero quisiera en esta tarde hablarte de 7 paradojas, y como ustedes comprenderán, el mayor conflicto y problema donde está prácticamente nuestra capacidad de razonar es el alma, verlo con los anhelos del alma y cómo de alguna manera operó esto en bendición. La primera paradoja es: para vivir es necesario morir.
Y esa es realmente una paradoja. Yo creo que todos los seres humanos estamos preocupados cómo vamos a vivir y cómo vamos a poder prolongar un poco más nuestra vida en esta tierra. Se gasta mucho en alimentación, en atención médica, en muchas cosas para tratar de tener una calidad de vida, entre comillas, mejor. Pero la clave, de acuerdo a la paradoja de la Escritura, es que para vivir hay que morir. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Lucas 9:24, en este primer punto, dice, porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, éste la salvará. Eso es una contradicción aparente. Salvar la vida es sinónimo o el efecto de perderla. Y al mismo tiempo perder la vida es la forma de salvarla. Es lo que cierra el círculo. En alguna ocasión, un predicador dijo, ¿cuántos quieren que el Señor Jesucristo venga ya? Todos dijeron amén. Y dijo, ¿cuántos quieren ver a Jesucristo? Amén. Y dijo, ¿y cuántos se quieren morir? Y nadie dijo amén. Porque morirse es una forma de ir a ver a Cristo. Pero ese anhelo de supervivencia está en nuestro ser, generando un conflicto de aferrarnos a una vida terrenal con métodos terrenales, cuando la clave está en que nosotros tenemos que morir para poder sobrevivir, para poder vivir. Y evidentemente pues esto tiene muchos aspectos de simbolismo espiritual. No estamos hablando acerca de buscar solo la muerte física, sino es evidentemente buscar de el mayor protagonista de nuestro anhelo de supervivencia es nuestro yo. Y ese yo es muy difícil de que podamos ahogarlo o aplacarlo o hacer que muera. Tiene 9 vidas como el gato, resucita cada rato. Pero es un principio muy claro. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo a cambio de negar a Cristo? Ese es un mal negocio. Pero hay un texto que es un poco más claro y es el que está en Juan 12:24, donde dice, de cierto os digo, el énfasis doble de la repetición de esta certidumbre de la proclama de Jesucristo, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Este principio, este versículo que nos mete a una verdad tremenda que hemos sido también enseñados aquí, es el principio de muerte, sepultura y resurrección. Es precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo, que fue ese grano de trigo que cae en tierra y murió, cuando Él pudo traer un fruto abundante. Una de las manifestaciones de la vida es precisamente el fructificar. Y solo puede haber una fructificación en el sentido espiritual cuando se muere. Nuestro Señor Jesucristo, como hemos estado escuchando, en su proceso de descenso, dejó la gloria de los cielos y vino a esta tierra que, de acuerdo a la Escritura, estaba maldita. Y de esta tierra, después de su ministerio, Él fue a la cruz, que también era un método maldito. De ahí fue al sepulcro, que también es maldito, y al infierno, que es muchas veces maldito. Pero sabes, cuando ese grano de trigo cayó en tierra y cayó en esas profundidades, vino su resurrección. Y cuando Él fue exaltado a lo sumo, pues nosotros podemos ver el fruto que esto trajo. La muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección produjo la cosecha más abundante que pueda haber existido en la tierra. Millones de millones
somos el fruto del producto de ese grano de trigo que cayó en tierra y murió, incluyéndonos a nosotros que estamos aquí en este lugar. Entonces, debemos nosotros tomar en cuenta que paradójicamente, si quieres tú vivir, tienes que morir. Morir a tus libertades, morir a tus anhelos, a tus deseos, a tus proyectos, a las exigencias de tu yo, para poder después estar en vida plena y poder llevar mucho fruto. La segunda paradoja, hay muchas, pero de alguna manera estamos tratando de ver un panorama general, es: para crecer debemos hacernos chiquitos. Y este es el anhelo de expresión. Ustedes saben que cuando un ser humano nace, evidentemente es tan diminuto que no se ve la potencialidad de lo que va a llegar a ser cuando es un conjunto diminuto de células que se están multiplicando, pero cuando nace hay una expresión de ese producto de vida que el Señor trajo. Santiago 4:13 dice: he ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercancía y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Perdón, estoy leyendo el versículo equivocado. El 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os ensalzará. Evidentemente, nosotros podemos ver que un principio para poder tener una mayor expresión es precisamente hacernos menos. Job 5:11 dice que pone los humildes en altura y los enlutados son levantados a salud. Mateo 23:12 dice: porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Y primera de Pedro 5:6 humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Agustín de Hipona escribió lo siguiente al comentario de estos versículos. Dice: como un árbol, a fin de elevarse bien alto, debe primero hundir sus raíces profundamente en la tierra. Igualmente, todo el que no tiene su corazón confirmado por las profundas raíces de la humildad, no se eleva sino para ruina cierta. Cuando el agricultor pone la semilla en la tierra y uno pasa y ve, no ve nada. Pero cuando esa tierra empieza a provocar la humedad que provoca la muerte de esa semilla empieza un crecimiento que es para abajo. Una vez que ha echado raíces, empieza a subir y viene la confirmación del anhelo de expresión, que lo podemos ver en diferentes figuras de la botánica. Una semilla de mostaza, como dice la Escritura, es muy diminuta, pero cuando ustedes han visto un árbol, es una expresión tremenda. Pero la clave de eso es evidentemente el que primero se tuvo que ir en el sentido contrario a lo que el anhelo de expresión nos quiere forzar. Es la humildad, el hacerse pequeño, la que debe guiar al creyente, no el anhelo egoísta de ambición o de exaltación. La humildad lo que hace también es alejarnos del mundo. El honor más alto en los cielos no será
la recompensa, el honor más alto en los cielos será la recompensa de la más grande humildad en la tierra. Y una de las cosas que leímos en Primera de Pedro, que es que debemos humillarnos y someternos bajo la poderosa mano de Dios. Ustedes conocen que la expresión de la poderosa mano de Dios es el ministerio quíntuple que Dios dio para el gobierno de la iglesia. Una tercera paradoja es que se vence el mal con el bien. Y eso tiene que ver con el anhelo de seguridad. Vivimos en una ciudad que es terriblemente inestable, insegura y violenta. Y nuestro anhelo de seguridad es totalmente impactado por todas las amenazas externas que existen. Y es evidente que la forma de enfrentar esto es variable en cada quien. Algunos pues no salen, otros salen con sus debidas precauciones, otros a lo mejor se llenan de una protección X o Z, algunos se compran un arma, otros se contratan guaruras, otros hacen blindar su coche, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros en esta lucha con el mal, nosotros tenemos una clave. Se vence el mal con el bien. Romanos 12:21, por favor. No seáis vencidos de lo malo, mas vence con el bien el mal. En esta pugna o esta lucha que describe Pablo para que todo cristiano tiene que enfrentar, Él nos está dando el arma por el cual nosotros podemos vencer al mal. Es usando el bien. Pablo mismo dice, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y el ejemplo máximo evidentemente es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo venció Él? Cediendo y perdonando, devolviendo bien en vez de mal. Un cuarto punto, a los que nos maldicen hay que bendecirlos. Esto es con el anhelo de lealtad. Creo que hemos sido ampliamente instruidos en esto y no sé cuántos de ustedes recuerden cómo tenemos que dialogar o interactuar con diferentes personas. Tenemos que hacerlo cantando y solamente hablando bien, ¿no es cierto? Romanos 12, ahí mismo en Romanos 12 vamos a leer el versículo 14, el 17 y el 20. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 20 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Dice, bendecid. Y evidentemente esta palabra excluye todo otro tipo de maldición. O sea, solo podemos decir bendición. Porque algunos a veces nos portamos de la siguiente manera, que Dios te bendiga, infeliz. No se vale. Dice, a los que nos persiguen. Pero hay un texto que todavía nos mueve más. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Realmente eso reta más nuestro anhelo de lealtad. Que no lo insultemos es un nivel. Que no le contestemos ni le digamos ninguna grosería. Pero además que el Señor te pida que lo bendigas en acción, dándole de comer y de beber, pues eso ya es el colmo. Pero es la palabra del Señor. Dice que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. En un tiempo yo decía, bueno, pues qué bueno. Yo me imaginaba esas ascuas de fuego como una espada que venía y los iba a quemar. Pero no es juicio. En el original no está hablando de juicio. Que dije, bueno, ya me las vas a pagar y a veces el Señor te va a quemar.
ascuas, que significan carbones encendidos, no creo yo que hable de juicio. Habla del calor penetrante de un amor inesperado que provoca una reacción en la conciencia de la persona que ha ofendido, y luego viene un sentimiento de dolor, de vergüenza y de arrepentimiento que va a anular la maldad y el odio. Entonces, nada de espadas flamígeras, ni que le va a caer un rayo por encima. Lo que tenemos que hacer es que nuestro amor, demostrando que nosotros devolvemos bien por mal, va a provocar una reacción en esa persona, y esa persona va a cambiar su actitud en contra de ti. La quinta paradoja es: para ser el primero se debe ser el último. Tiene que ver con el anhelo de poder. Lo podemos poner también en otra vertiente, que es: para gobernar se debe primero servir. Vamos a ver algunos textos. Mateo 19:30. Dice: mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Marcos 10, versículos del 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dice: ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate para muchos. El problema de los religiosos y fariseos es que ellos se creían los primeros en conocimiento, en consagración, en espiritualidad. Pero el Señor Jesucristo les va a decir a ellos mismos: os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Es evidente que cuando habla el Señor Jesús de gentes que estaban fuera del pueblo judío, era para ellos una humillación, porque ellos también tenían un orgullo racial y decían: somos los únicos. Pero una cosa es cierta, realmente el Señor Jesucristo nos está dando las claves para poder ser los primeros o para poder gobernar. Debemos ser los últimos y debemos servir. Se puede ser el primero según la estima de los hombres, y el último según la estima de Dios. Ustedes conocen ahí en Marcos 10, en el 37, la consecuencia de esto es que los discípulos Jacobo y Juan querían el privilegio de sentarse el uno a su diestra y el otro a su siniestra. Pero la respuesta del Señor Jesús es contundente: el que quiera tener eminencia tiene que empezar a servir. Dice: no es la autoridad en el sentido que el mundo la emplea o la practica, que es enseñorearse. Dice: mas no será así entre vosotros. Dice: antes que cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Los oficios en la iglesia no son puestos de dominio, son puestos de responsabilidades. Nuestro ejemplo máximo es de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a ser servido, dice que vino a servir. Él no vino a guardar su vida, Él vino para darla en rescate de muchos. Sexto punto: para descansar
hay que trabajar. Anhelo de conocimiento. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La paradoja es que normalmente nosotros no descansamos haciendo adobes, ¿no es cierto? Generalmente descansamos en una pasividad, pero para encontrar el reposo que Dios quiere que tengamos, primero hay que trabajar. Dice, venid a mí. Es una dulce invitación de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? Dice a todos. Eso nos habla de la gracia universal. El llamado es a todos. Pero hay una condición. Hay que estar trabajados. Hay que estar fatigados. Hay que estar cansados. Y en el original esto denota que ha habido un esfuerzo prolongado. Pero también dice cargados. Denota que el peso de algo nos ha estado abrumando. Si ustedes ven los llamamientos de diferentes personajes en la Escritura, ellos fueron llamados no estando ellos en la ociosidad. Ellos fueron llamados estando en su trabajo. David fue llamado cuando estaba apacentando las ovejas. Y así podemos ver otros ejemplos. Pero evidentemente, ¿de qué nos habla este versículo? Nos habla en primer lugar, ya no en el sentido del trabajo físico, sino en el efecto que puede producir en la vida del cristiano dos aspectos, la ley y el pecado. Es como si el Señor Jesucristo les estuviera diciendo a aquellos que conocían la ley, ustedes están trabajados y cargados de las múltiples requisitos que os pone la ley, interminables preceptos, y además es el pecado. Son dos aspectos, uno es legal, el aspecto legal de la ley, y el otro es un aspecto en cuanto a la situación del pecado, pero ahí es donde interviene la obra de nuestro Señor Jesucristo como médico y abogado en la acción de anular el efecto de la ley como carga en nuestro caminar y el efecto del pecado en cuanto a la situación de principio de muerte, trayéndonos un descanso y llevándonos a la paz. Hemos estado viendo acerca de cómo podemos entrar en la paz del Señor, pero aún cuando nosotros podemos ver la paradoja, porque el descanso supone en este sentido trabajo y la descarga carga, evidentemente Jesús también tiene una palabra más que dice, llevad mi yugo. Y es como si Él te dijera, estás llevando un yugo que no puedes soportar. ¿Por qué no pruebas en llevar el mío? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aprended de mí. Este tiene que ver con el anhelo de conocimiento. Por eso dice, aprended de mí. ¿Qué cosa tenemos que aprender del Señor? Que soy manso y humilde. Gloria a Dios. Calvino dice acerca del yugo, es aprender de Él. No solo al ser instruido por su palabra, sino siendo imitadores de su vida. Él te invita a su escuela a aprender mansedumbre y humildad. Por último, el camino para arriba empieza para abajo, el anhelo de aceptación. Hemos oído en la mañana acerca del camino de descenso de nuestro Señor Jesucristo, anonadándose, haciéndose nada, descrito en Filipenses por el apóstol Pablo, y nosotros podemos ver, ya se nos ha ido el tiempo, a partir del versículo 5 al 8, el camino de descenso. Pero bendito sea el Señor, de los versículos 9 al 11, nosotros vemos el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Nadie
como dijo nuestro hermano Moisés, podía ir más abajo, pero también nadie pudo subir más arriba. La palabra que describe el ascenso de nuestro Señor Jesucristo es hiperipso, que significa subir a lo máximo. Hebreos 4:14 dice que Él penetró los cielos y está a la diestra de Dios. En Hebreos 7:26 dice que Él fue hecho más sublime que los cielos. Hay varios ejemplos, simplemente mencionarte a José. Cuando él recibió la visión y el llamado para que él esté en preeminencia y todos sus hermanos, su familia, se sometieran a él, ese sueño de preeminencia no se cumplió inmediatamente. Él tuvo que seguir un camino de descenso. Los hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo quisieron matar. Él llegó a ser esclavo de la casa de Potifar, la mujer lo calumnió, entró a la cárcel y el camino de descenso seguía. Pero sabes, llegó un momento en que él empezó para arriba. Eso de alguna manera desafía las leyes de gravedad. Dice la gravedad, todo lo que sube cae, y en la ley divina es todo lo que baja sube. Cuando José fue de alguna manera restaurado en ese camino de ascenso, llegó a ser el segundo hombre después de Faraón. Pero todos esos años que él tuvo que sufrir, yo creo que él se recordaba de esos sueños y decía, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Pero te quiero decir algo. Para tener la aceptación del Padre, muchas veces primero tienes que ir para abajo y después vas a subir. Hay muchas más paradojas, pero yo creo que vamos a parar aquí. Y lo que te quiero decir es, no te preocupes si te dicen que estás loco. Si estás loco por tu Señor. ¿Cuántos locos por el Señor hay aquí? ¿Pueden alabar al Señor?